Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Aventura del Saber. Hoy tenemos preparado un programa en el que hablaremos de educación con una profesora que cree que la estandarización de la enseñanza es necesaria y tendría muchísimas ventajas. Después recuperaremos una serie que estrenamos la temporada pasada y que continuará recorriendo la historia de la medicina. Y terminaremos nuestro paseo del día por la divulgación buscando el lado más cotidiano de las matemáticas. Empezamos. Para que vayan pensando en ello, les adelanto que la pregunta matemática de hoy nos remite a los parecidos entre los dinosaurios, los esquimales, los trenes, los huevos y Gaudí. Como siempre, Guadalupe Castellano nos sacará de dudas, pero eso será al final del programa. Antes vamos a charlar de otras cuestiones con ella y con Salvador Valdés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Guadalupe. Bueno, ahora que el curso acaba de empezar, queremos establecer un debate, ¿no?, sobre los problemas que tiene la educación en España, como profesora. Y tú, Salva, como representante de los padres, ¿no? Bueno, sí, más o menos, sí. Podemos decir. Voy a intentarlo. O sea, lo que voy a decir no es lo que opino, sino lo que yo creo que opinan algunos padres, ¿vale? Y siempre, digamos que jugando a ponerme en el otro lado, ¿no? Es decir, si Guadalupe va a hablar desde el punto de vista de los profesores, de la experiencia y de, en fin, de los buenos profesores, como evidentemente ella lo es, pues yo voy a intentar hablar desde el punto de vista de los padres en general. No de los buenos padres, sino de los padres buenos, regulares e incluso de los malos. Guadalupe, en tu día a día, ¿cuáles son los problemas fundamentales que te encuentras? Vamos a ver. En general, yo veo problemas en tres ámbitos de la educación. De la parte de los que definen la educación, que son los políticos, los que hacen el marco legislativo. De la parte de los que ejecutamos la educación, que son las editoriales haciendo los libros, los maestros en la primaria y los profesores en la secundaria. Y de la parte de los que reciben la educación, que son los alumnos y sus familias. Si tu pregunta, que es tu pregunta, ¿qué problemas tengo yo como profesora individual para no sacar el máximo rendimiento de mis alumnos? Entonces, aunque parece difícil, mi respuesta es muy sencilla, porque enseñar al que no quiere aprender es imposible y además es muy caro. Y me explico. Hay niños que tienen una cierta predisposición a estudiar, tienen interés por aprender, y hay niños que no. Hay niños que son muy buenos jugando a los videojuegos o montando en bicicleta o haciendo tortillas de patata, pero no están tan predispuestos a estudiar como otros. Todos los que están predispuestos y los que no, independientemente de la inteligencia que tengan o las actitudes, todos tienen que venir mentalizados por sus padres de que hay que estudiar, es su obligación, la sociedad se lo exige. Porque yo pienso que en este país estudiar no es un derecho, es una obligación. Es la primera obligación que tienen por vivir en comunidad, como ciudadanos. Antiguamente un analfabeto era el que no sabía leer, el que no sabía escribir, pero es que hoy, en el siglo XXI, un analfabeto es el que no sabe buscar una solicitud por internet, el que necesita 300 veces preguntar para rellenar algo, que se lee las escrituras de su casa y no entiende lo que pone el notario allí. Estos ciudadanos le cuestan mucho dinero al contribuyente porque necesitan mucho apoyo de la administración. Y nosotros, los maestros y los profesores, lo vemos crecer sentados en el aula, a veces pasando el rato. No todos son así, por supuesto, pero... Bueno, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en lo que acabas de decir. La única puntualización que haría es que precisamente para aprender a lo que llamas ahora alfabetización, es decir, a saber hacer cosas por internet y todo eso, muchas veces la educación no responde. Es decir, que te está enseñando, por ejemplo, lo que es el unicornio y no cómo entrar en Google, ¿no? Ya. Digamos que tú tienes la sensación, Guadalupe, de que lo que a ti te impide ser más productiva en tu puesto de trabajo son básicamente las familias y los niños, ¿no? Estos niños que no van mentalizados, que no cumplen con su obligación en clase. ¿Tú qué le dices a los padres cuando te enfrentas a ellos? ¿Cómo se mentaliza a un chaval para que vaya a clase con la actitud correcta? Bueno, el problema que tenemos ahora es que los colegios y los institutos se han convertido en guarderías gigantes, entonces los padres lo que pretenden es dejarnos allí a los niños, no a todos, por supuesto, estoy hablando de los disruptores, de los que nos dan problemas. Cuando los padres vienen a las reuniones de padres de principio de curso y de mediados y de final, que no todos los padres vienen, y cuando se molestan en venir a las tutorías, que no todos los padres
quieren venir a las tutorías individualizadas con el tutor y con los profesores de las asignaturas, bueno, pues cuando vienen y me preguntan, yo tengo un decálogo de normas que, por supuesto, son opinables y probablemente Salvador las opine todas, pero vamos a ver, no. Si el niño es buen estudiante o le echa ganas a la cosa, pues vale, estupendo. Pero si el niño no tiene tantas ganas, a lo mejor mis 10 reglas les pueden servir de guía a esos padres para intentar meter un poco en vereda a los niños. Pero el sistema no solo tiene que acoger a los niños brillantes. No, es que yo no estoy hablando de niños brillantes. Quisiera decir una cosa, y es que muchas veces la razón por la que los padres no van a las tutorías es porque están trabajando. Ciertamente, pero yo por lo menos en mi caso, ayer mismo llamé por la tarde a un padre, o sea, quiero decir, desde mi casa con mi móvil, que quede claro. Y no es que yo sea una excepción, vamos a ver, hay muchos profesores que trabajan, todos los profesores trabajamos por las tardes en casa, pero hay muchos profesores que le echan muchas horas y muchas ganas. En estos tiempos de crisis, en los que nos han quitado horas, no tenemos tanto tiempo dentro del instituto para llamar a los padres, a veces nos sacrificamos, nos quedamos hasta, si acaba a las 2:30, te quedas hasta las 3, a las 3:30, a las 4... Bien, y sí es cierto que a veces pues hay esos inconvenientes, es cierto. Bueno, vamos con el decálogo. Si te parece, coméntanos brevemente cuáles son esas reglas que tú compartes con los padres. Cosas de sentido común. Lo primero, los padres no pueden ser amigos de sus hijos. Tiene que haber una cierta complicidad, tiene que haber una cierta confianza, por supuesto, pero el padre tiene que saber cómo disciplinar a su hijo tensando la cuerda y aflojando la cuerda. El niño tiene que venir al instituto sabiendo que es un centro de trabajo, no una discoteca, ni para pasárselo bien. Porque es que el problema que nosotros tenemos es que nos encontramos con chavales con la cartera vacía, que no tienen bolígrafos, no sacan el boli. A mí me piden el bolígrafo para firmarme el examen algunos, pero es que además es que algunos de estos molestan, otros no, pretenden entrar en estado de aletargamiento y no hacer nada, pero bueno, algunos molestan. Objeción, estoy totalmente de acuerdo, pero te diría lo siguiente, y es que si uno es demasiado duro, si la enseñanza es exclusivamente trabajo y no hay nada de juego en aprender, no se aprende mucho, porque una de las maneras de aprender, la evolutivamente consagrada, es precisamente el juego. Homo ludens, Johann Huizinga. Es decir, si no jugamos, aprender es jugar. Pero el problema es que hay que esforzarse. O sea que son las dos cosas. La primera vez que yo vine a este programa hablé del esfuerzo y de todo lo que cuesta un esfuerzo, pues es rechazado automáticamente por el que tienes enfrente. Eso es lógico. Es verdad que por el juego, en primaria eso tiene que ser todo muy lúdico, efectivamente. En secundaria ya pasamos a otra visión de la educación. Y está muy bien las inquietudes que tienen individualmente los alumnos, pero la realidad es que nosotros tenemos a 35 alumnos este año metidas en las clases y que la individualidad de uno en concreto no puede prevalecer con el resto de alumnos. Es que el resto de alumnos no aprenden al mismo ritmo si yo me tengo que tirar 20 minutos todos los días para convencer al muchacho en cuestión de que saque la cartera, por favor. Es que no copia lo de la pizarra. ¿Qué es lo que hago? Bueno, Guadalupe, muy bien, muy bien. Si quieres que nos dé tiempo, vamos, cuéntanos más consejos que das a los padres. Siguiente consejo importantísimo, que tienen que tener claro todos los padres. Hasta tercero de la ESO no es difícil. Yo he tenido un alumno y no he sido la única, por cierto, porque comentándolo con otros compañeros también han sido excepcionalmente han descrito esta situación. He tenido un alumno que ha suspendido todas un año y que al año siguiente ha sacado todo sobresaliente. No tenía ningún talento especial ese chaval para estudiar, que quede claro, no tenía ningún tipo de sobredotación. Simplemente, pues al año siguiente se puso a estudiar y atendía y se concentraba, y el milagro, la verdad, que logró el padre, que se lo llevó a trabajar durante todo el verano. Que ahora mismo las cosas no están para trabajar, es cierto, pero habrá que buscar las vías en casa para motivar, y por supuesto no comprarle al niño una moto cuando suspende todo. Claro. Y si aprueba todo, tampoco hay que comprarle la moto porque es su obligación. Tercera cosa, de sentido común. Yo en eso disiento. ¿Por qué? Yo creo que cuando una cosa se hace bien, moderadamente se puede apoyar, se debe apoyar. Igual que cuando algo se hace mal, un mal comportamiento debe ser también sancionado, de una manera moderada. Pero en ambos casos, o sea, el niño debe saber lo que está bien y lo que está mal, y que sepa lo que tú piensas y lo que sientes por lo que ha hecho. El Código Penal español, que Emiliano Calatayud, que es un muy famoso, un juez de menores, lo lleva siempre, tiene un decálogo él también. Bien, él suele decir dice el Código Civil que
los padres tienen que corregir moderada y razonablemente a los niños. Y también tendría que decir el Código Civil que los padres deben recompensar moderada y razonablemente. Bueno, que yo creo que no es cosa, de los jueces eso. Estamos hablando de pedagogía y de relación entre padres e hijos. Pertenece a la órbita de lo privado, ¿no? Al ámbito de lo privado, cada uno, cada padre. Pero que es una forma de hablar. A mí me parece que moderada y razonablemente es llevar a tu hijo pues al cine o comprarle las zapatillas que quiere, pero no moderada y razonablemente no gastarte 3.000 euros en comprarle una moto porque el niño aprueba que es su obligación. Yo tampoco lo creo, ¿no? Lo que quiero decir sencillamente es que se debe apoyar lo bueno y desalentar lo malo. Moderada y razonablemente, en ambos casos. Vale, muy de acuerdo. Más. Hemos llegado a un acuerdo. Más. Tercer punto. No inculquen a su hijo el rechazo a ninguna asignatura y no inculquen el rechazo a los exámenes. Los niños se mueren de miedo cuando llega un examen. Tienen que vivir con los exámenes. Objeción, ¿por qué no se hacen más exámenes? Que los profesores hagan más exámenes, que se acostumbren a hacer exámenes, por ejemplo, cada semana. Está muy bien, pero es que cada examen te ocupa 1 hora. Y si tú tienes una asignatura, matemáticas tiene 4, en tercero tiene 3 horas. Imposible darle el temario en 3 horas semanales. Pero es que hay asignaturas que tienen 2 horas mensuales o semanales. Si tú gastas una en dar clase, la otra gastas en hacer un examen. Tú haces muchos exámenes muy cortitos y hacer examen de 10 minutos. No es tan fácil. De lo que se trata es de acostumbrar al crío a examinarse, pero mira, ¿no? Aquí que no lo considere como una especie de frontera que tiene que cruzar, ¿no? Pero eso es de la parte del profesor. Y yo lo que imploro es que de la parte de las familias intenten allanarnos el camino. Te voy a contar una anécdota. Mi sobrina está en primaria y el año pasado tuvo que hacer una prueba que en el colegio la pasaron. Ellos sabían que escogían a 5 niños de su clase, todos muertos de miedo. Mi cuñado, súper inteligente a mi parecer, lo que le dijo a mi sobrina fue: si te cogen para hacer la prueba, solo por cogerte, chiquitita, solo por cogerte te voy a hacer una barbacoa en tu honor. Mi sobrina vio caer los nombres, primero, segundo, tercero, cuarto, y el suyo salió el quinto y pegó un bote porque ella estaba encantada de hacer el examen. Mi cuñado consiguió que esa niña fuese motivada y no muerta de miedo. Guadalupe, se nos ha acabado el tiempo de la entrevista prácticamente. Te voy a permitir en 20 segundos que nos digas si tú esto lo has compartido con alguien, qué has hecho con todas estas normas, con todas tus opiniones sobre cómo se podría mejorar la educación. Muy rápido, por favor. Pues ¿tú te acuerdas en julio que en la televisión salió y en prensa que había un email que todos los ciudadanos podíamos aportar nuestras cosas que quisiéramos, ideas al Ministerio de Educación para la reforma? Pues yo he mandado 2 emails. Un email hablando de cosas genéricas de la educación y un segundo email de matemáticas. Por supuesto, ese día no se me ocurrieron así de repente. Yo llevo trabajando humildemente algún tiempo en trabajos de estandarización de la enseñanza de las matemáticas, que hay mucho que hablar en ese tema también, por supuesto, mejorar. Y bueno, me agradecieron, yo lo escribí, si salió el jueves, pues yo el jueves por la noche ya los mandé con todo mi material recopilado y me dieron las gracias, me contestaron y ahora solo falta que lo lean y que me hagan caso. Que lo lleven a la práctica. Claro. Bueno, yo solo quiero añadir una cosa y es que no está bastante reconocida la labor que hacéis, que es importantísima, que el futuro está literalmente en vuestras manos y que os deseo lo mejor, que es un trabajo muy bonito y que, en fin, los padres también sabemos admirar porque tuvimos profesores a los que no hemos olvidado. Por ejemplo, yo no he olvidado nunca a don Miguel Ranea, que fue la persona que me enseñó a mí a escribir y a leer. Bueno, a ver si otro día podemos terminar de hablar de todo lo que hemos dejado pendiente. Claro que sí, eso está hecho. La semana que viene, si puedes. Pues nada. Bueno, Salva, nos vemos en un rato. Vale. Y a ti, Guadalupe, también vamos a darte un pequeño descanso. Al final del programa volveremos con ella, pero antes queremos mostrarles